Y no sé por cuánto vendes tú tu enojo. ¿Qué precio le pones a tu enojo? Porque hay quienes se enojarán por cualquier cosa, lo más mínimo. Otros no. ¿Qué cosas son las que te molestan? Yo puse en Google, dije, cosas que le molestan a la gente. Y aparecieron listas de 100, las 100 cosas. Otras las 10 cosas, las 14, etc. Y yo seleccioné solo algunas. Dije, voy a llevar algunas por si también son de las cosas que a ustedes les molestan. Y la voy a graficar en el sentido de, imagínate tú en una fila, ya sea, no sé, vas a comprar algo, una entrada, lo que fuere, y estás en una fila y se te meten por delante, ¿ah? Los colados. ¿Ah? ¿Te afecta o no te afecta? ¿Te complica o no? ¿Te enoja o no te enoja ese tipo de situación? O vas por el parque, vas por la calle, por el centro, por donde fuera, y el que va delante de tuyo viene y escupe en el suelo. ¡Oh! Ese algo. O claro, o botan los papeles que van delante del auto, de repente cosas de ese estilo. ¿Te enoja ese tipo de cosas? O cuando uno está con una necesidad y llama y le contesta un call center y es una máquina. Eso sí. Y luego la musiquita, ya, y el tremendo dice, su llamada es importante para nosotros. Marque cero si quiere seguir esperando. ¿Te molesta ese tipo de cosas? Porque alguien no dice ni gracias ni por favor. ¿Cuál es? Cosas de ese estilo. Voy en el taco, me indignan los tacos, a la hora del taco. Ya cuando más, y resulta que uno forma parte del taco. Para el que va detrás de uno, yo soy taco para él. Sí, claro. ¿Ya? Bueno, ¿te complica la gente que llega tarde? Sí. Los impuntuales. Sí. Los que no respetan las reglas del tránsito, etc. Ese tipo de cosas que obedecen algunos dirán a la educación en términos generales. ¿Qué tan educada es la persona? ¿Qué tan educada es la gente? Y uno dice, de falta este tipo de educación y de civilidad, y eso se queda a ese nivel. Yo no sé si cómo nosotros reaccionamos, cómo nos comportamos frente a eso, manifestamos nuestro descontento, reclamamos al respecto, o simplemente para no amargarnos, para no complicarnos, no hacernos mala sangre, lo dejamos pasar. Lo dejamos pasar. Porque decimos, bueno, ya aprenderá este personaje. Pero puede ocurrir que eso que queda en el nivel de la educación, de la civilidad de cada quien, bien, ese tipo de persona no es como que yo vaya a decir, ¿sabes qué? No voy a andar amargado ni andar enojado durante todo el día, durante toda la tarde por ese acto que la persona hizo. Pero hay quienes le afecta demasiado aquello. En lo personal me va a afectar varias de estas cosas que yo dije, pero no voy a vender mi enojo para que esté amurrado y para que esté enojado durante el día. O encima que en mi hogar o en mi casa con los míos yo lleve ese enojo. En mi caso, yo no sé en el suyo, en mi caso, creo que esas situaciones son demasiado baratas para vender mi enojo. Y voy a escoger dónde voy a realmente enojarme. Sin embargo, hay cosas que son ya más complejas, más complicadas. Hay personas que se la dan de listo. Ese que se quiso meter por delante, que no son ni siquiera inteligentes, son simplemente unos caraduras. Son los que buscan siempre la argucia, la triquiñuela de no pagar el impuesto. Son de los que se endeudan con la intención de no pagar. Son de ese tipo de personas que se van a estacionar donde no deben estacionarse, o van a dejar encerrado a alguien y le importa un bledo los demás. Son de los que buscarán escalar a través de las lisoncas, a través de sobar la espalda de alguien. Ese tipo de personas.
ese tipo de individuos que buscan efectivamente ese beneficio, pero yo creo que eso es de corto alcance. Rápido se le va a descubrir, se le va a caer la careta, se van a dar el costalazo de su vida y abandonarán amargamente aquello. Pero sin embargo, ese tipo de personas claramente enojan. Enojan porque uno, usted, yo, nos levantamos cuando tenemos que levantarnos y tratamos de llegar a la hora, nuestras deudas las pagamos, tenemos que... es decir, respondemos, pero hay otros que simplemente no. Yo creo que el mundo sería mucho mejor sin esa clase de personas, sin duda. Pero no voy a meter mi enojo por ellos. Porque son personas que efectivamente tarde o temprano pagarán caro esa sinvergüenzura. El ser, como dije, esa caradura de tener. Pero hay unos que creo yo que sí son peligrosos. Hay unos que yo creo que sí son de temer. Y a ellos, con ese tipo de personas en lo particular y en lo personal, sí me enojo, sí logran sacarme de casa. No con aquel que se cree pillo, no con este que aprovecha toda esa oportunidad, que es un aprovechador simplemente, sino con este que es capaz de, en sus oscuros deseos, en sus malos deseos, aprovecharse no tan solo de otros, sino que aprovecharse del débil y explotar al débil y hacer de esa persona, de ese débil, a veces a llevarlo a niveles casi inhumanos. Ese tipo de situaciones sin duda a mí me indignan. Yo no sé que si sea el caso suyo y a lo mejor tal vez tampoco venderías tu enojo allí y escogerías no enojarte con esa clase de personas, pero yo hoy tengo que confesarle que ese tipo de personas a mí en lo particular sí me afectan. Porque lo encuentro de los peores, que son oscuros y que se protegen o se camuflan detrás de una organización. Y esas situaciones, como diría Joan Manuel Serrat en una de sus canciones, con esos tipos y yo hay algo personal. Dice una de sus canciones. Y yo traje algunas frases de sus canciones, algunos párrafos de sus canciones que reflejan precisamente lo que pienso de ellos. Lo escribió este catalán y él dice: hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen repuesto. Y la culpa es del otro si algo sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. No conocen ni a su padre cuando pierden el control. Ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Esos tipos a mí me niegan. Esa clase de persona. Ese que, debiendo cuidar a un niño, abusa de él. Y se escuda en una institución religiosa. Abusadores, violadores de niños. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Esos que, coludidos en sus empresas, logran subir el precio de los remedios y coluden las farmacias. Entre esos tipos y yo hay algo personal. No nos olvidemos de ese tipo de cosas. Eso no lo hace un letrero, eso no lo está haciendo alguien etéreo. Eso no ocurrió de manera espontánea. Son hombres, mujeres que se pusieron de acuerdo, que se llamaron, que se escribieron. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Porque están dañando al que más necesita. Ese anciano que requiere ese remedio tiene que pagar
Lo que nadie paga, lo tiene que pagar él. Y a nadie de ellos les interesa, no les importa. Son indolentes, absolutamente indolentes. Y todas las soluciones que usted y yo hemos sido testigos de aquello. Y la última, Isaac. Hoy todos nosotros deseamos que eso le vaya bien porque nosotros necesitamos tener esa cobertura en la seguridad para lo que son la atención de la salud. Y ellos han dicho que en virtud de lo que se le está haciendo a ellos, miren lo ganadores que son, que no están pensando en los enfermos, que no están pensando en las personas que más necesitan, cuando ellos, porque esto no sucedió solo. Yo quiero que sepan lo siguiente. El año 2010, más de 10 años atrás, un hombre en Concepción de 66 años reclamó porque le habían subido su plan. Le subieron como el 3%, eran 6 y algo, se lo subieron al 9 y algo. 66 años en Concepción. Fue y reclamó a la superintendencia que no correspondía que le subieran su plan de salud. Bueno, ese no es, efectivamente, el UF. Ese fue el primer caso que destapó la situación. Y entonces comenzaron a analizar que la tabla de factores que aplican para que el plan de salud tenga un costo, un valor, entre esos datos está nuestra edad y nuestro género. Es decir, la mujer es más cara y los viejos somos más caros. ¿Por qué? ¿Por qué debía ser así? Y entonces vino una resolución y le dijo el Tribunal Constitucional en el año 2010, les dijo, no pueden ustedes alzar sus planes en virtud de esta tabla y tienen que corregirla en 2010. ¿Qué hicieron? Nada. Siguieron cobrando y nada. Siguieron levantando y aumentando sus planes. Y entonces, ¿qué hizo la gente? Se fue a los tribunales y todo se judicializó para que no le subieran ni no se... 2010. Llegamos al 2023 y hoy día le dicen, tienen que pagar todo lo que ustedes cobraron de más. Y ellos que dicen, no tengo el dinero. No tienen el dinero. Y no lo tienen porque precisamente las personas, ese dinero ya no está en ninguna parte, no existe. Pero tienen que pagar. Cuando usted tiene una deuda, usted puede decir, no tengo dinero. Y ellos dicen, no tenemos. Bueno, tendrán que endeudarse. O aquellos que son los accionistas tendrán que sacar de lo que ellos han ganado. Porque el dinero no desaparece. El dinero fue a parar a alguna parte, fue a parar a alguna... Entre esos tipos y yo hay algo personal. Querido mío, esto es lo que yo creo y lo que yo pienso. No tiene por qué ser igual a lo que yo estoy pensando, pero yo me hice la pregunta, Señor. Y entre esos tipos y tú, ¿habrá algo personal? ¿O tú lo miras como una situación de la sociedad, de la sociedad enferma, de esta sociedad que no tiene los valores, que es un mundo caído? ¿Lo miras así? ¿De esa forma? ¿Lo miras de esa manera? Porque detrás de esas instituciones hay personas con nombre y apellido, con root. Entonces me preocupó el tema y dije, yo quiero hacer lo que tú haces. O por lo menos, ¿cuál debes hacer tu opinión al respecto? Y dije, ¿cuáles son las cosas que le molestan a mi Señor? ¿Cuáles son las cosas que a Él le indignan? ¿Qué cosas a Él le molestan? Y entonces, antes de responder esa pregunta, dije, ¿cuáles son las cosas por las cuales yo me molesto? Me molesto por aquellas cosas que yo considero que son importantes. Me molesto por aquellas cosas que yo las considero para mí valiosas. Porque si para mí algo no es valioso, algo no es importante, me da lo mismo lo que hago. Porque para mí no me interesa. Pero si para mí es algo importante, si para mí es algo valioso, algo interesante, entonces cualquier cosa que vaya en medio de aquello me va a molestar. ¿Me entienden? ¿Cuál es la búsqueda de lo que uno le puede molestar? Tengo que buscar las cosas que realmente para mí son valiosas, que son interesantes. Porque si alguien viene
y va a la Antártida. Y en la Antártida se pone a hacer castillos de nieve y mueve la nieve de un lado. Yo digo, mire, ¿sabe qué? A mí poco me interesa eso. A lo mejor a un ecologista le va a preocupar, no lo sé. Pero podría darse por mencionar alguna cosa, por mencionar algo que está lejos de mi interés y de mi ocupación o preocupación. Entonces dije, Señor, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus ocupaciones? Y claramente eso es evidente en la Biblia, porque en la Biblia nosotros encontramos que el plan de Jesús fue cuando Él vino, se encarnó en un ser humano, Él vino a redimir al ser humano. Ese es su plan, redimir a la persona. Pero no tan solo redimirlo en su aspecto espiritual, estamos muertos en delitos y pecados, sino a redimirlo integralmente como persona. Las personas que estaban fuera de la sociedad, lo que Él buscó es integrarlos a la sociedad. Los que eran los bacanes de la época, los fariseos, los saduceos, ellos que eran los importantes, ellos tenían destituidos porque eran muy dados a la clase, a la clasificación de personas. Hay gente que ellos las destituyen, no las consideran. Es más aún, le ponen cargas que ni siquiera ellos mismos llevan, decía Jesús. A esas personas, cuando Jesús vino, Él no vino a armar una institución. Él no estuvo pensando en un orden eclesiástico, en una organización. Ese nunca fue su plan. De hecho, Él nunca dijo, vayan y construyan iglesias. Nunca fue. Él nunca dijo eso. No construyan templos. Eso nunca lo pensó. No pasó jamás por su mente. Esa no era su preocupación. Para eso no era su importante. Él siempre pensó en la comunidad. Él quería hablar de la comunión entre las personas. Es importante lo que dijiste, Jorgito, delante, que decías que alguien te había preguntado o habías escuchado que uno a quién venía a la iglesia, a adorar al Señor o a ver a los hermanos. Y tú dijiste, yo también vengo a ver a los hermanos. Y es así, porque efectivamente lo que quiso hacer Jesús es esta comunión, es este pueblo de encontrarnos los hermanos, porque eso es hacer. Usted no viene a la iglesia, usted cuando llega empieza a hacer la iglesia cuando estamos. Eso ocurre. Por eso que Él dice, cuando hay dos o tres, una sola persona no es iglesia. Tiene que haber a lo menos dos, porque es una relación. Dos o tres congregados, yo estoy ahí. Eso dijo Jesús. Es el sentido de comunión. Miren, el Señor nos vino, no solamente nos vino a salvar nuestra vida, nos vino a dar vida, una nueva vida. ¿Y por qué piensan en eso? Porque los que estaban alejados estaban muertos para esta persona. Alguien muerto no constaba, no eran valiosos. ¿Quiénes? Los niños, las mujeres, los enfermos, no contaban. Es como hoy, los niños, las mujeres, los enfermos, estaban muertos. ¿Y sabe qué hace Jesús? Jesús dice, ¿cómo nadie se puede doler por eso? ¿Cómo a nadie le interesa eso? ¿Cómo no duelen esas cosas? Y entonces su plan precisamente será hacer iglesia con aquellos que nadie jamás los habría pensado siquiera. Hermano mío, Jesús hizo muchos milagros. Pero Él no es un chamán, no es alguien que por arte mágica y hace toda una parafernalia respecto de sus milagros. No es así. De hecho, las resurrecciones, los evangelios cuentan 3 resurrecciones y dejando a la de Lázaro de un lado, yo creo que se les pasó por alto el análisis. Más bien Juan tiene algo importante que contar allí. Los otros 2 resurrecciones, ¿las recordarás? Él resucita a un niño que viene en un féretro y tiene una viuda, la viuda de Naín, exactamente. Y resucita a ese pequeño, a ese niño, a ese joven, lo resucita. Es un niño. Quiero que reparen en cómo el Evangelio comienza a dar puntos en eso. A Jesús le interesó eso. Y luego va a resucitar a una chica, la hija de Jairo. Y la hija de Jairo tiene 12 años. 12 años. Y el principal de la sinagoga le dice a Jesús, necesito que vayas a mi casa, mi hija está por morir, está moribunda, es una chica de 12 años,
Y el evangelista hace un tema bien interesante, porque mientras él va de camino, aparece una mujer. Recuerden que los niños y las mujeres, en el contexto religioso de la época, de los bacanes que están ahí, de los que están en el top, de los que son los líderes de opinión, los religiosos, a quienes todo el mundo les escucha, ni los niños ni las mujeres, los enfermos, no cuentan, están muertos. Y entonces hay una mujer que ¿cuántos años lleva de enferma? 12. Eso quiso enseñarnos el Evangelio. 12 años la niña, 12 años la mujer, porque son las personas sobre las cuales Jesús nos está diciendo: quiero que los miren, quiero que se fijen en ellos. Ellos también son personas, necesitan, no tan solo, ellos necesitan integrarse a la sociedad, ellos necesitan recuperar la dignidad. De 12 años que gastó todo lo que tenía en los médicos le sacaron toda la plata. Y le digo: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré sana. Y el Señor entonces dijo: miren, yo sentí que algo me tocó, virtud, poder salió de mí. Ahí está la mujer. Dios, a través de Cristo, deteniéndose por la mujer, deteniéndose por esta niña, mientras la iba a resucitar. Y podemos fijarnos, hay que leer el Evangelio pensando precisamente en aquello, en las cosas que a Jesús realmente le interesaban a él. Estaban discutiendo del divorcio. Ese era el tema, el divorcio. Si era legítimo o no repudiar a una mujer, divorciarse, darle carta de divorcio según Moisés. Estaban en ese tema. Y cuando están en ello, le piden a Jesús la opinión. Y Jesús está dando la opinión. Pero mientras está dando la opinión, se da cuenta que pasa algo alrededor. Hay un movimiento, hay barullo, hay gente que se mueve, sus discípulos se están parando y hay mujeres que han querido venir y han traído sus niños. La mamá con sus hijos los han traído. ¿Para qué? Para que Jesús los bendiga, para que Jesús los toque. Allí están. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Le dejó el tema ahí. Y va donde está esto ocurriendo, porque sabe qué está pasando. Por eso que creo que estas personas son peligrosas. ¿Por qué son peligrosas? Porque van a contagiar a aquellos que a lo mejor están libres de estos prejuicios. Y en este caso los apóstoles y discípulos se contagiaron porque tomaron a las mujeres y le dijeron: hola, fuera de aquí. Y llévate a tus mocositos, agárralo y ya anda para ir a jugar a la plaza, que aquí estamos tratando de temas importantes. Estamos los hombres hablando aquí. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús los toma, los comienza a bendecir a los pequeños y le paró el carro a los discípulos. Les llamó la atención a ellos. Les dice: si ustedes no son como ellos, no van a entrar al reino de los cielos. Y Jesús se enojó. Jesús ahí vendió su enojo por algo que él consideraba importante. Era difícil sacar a Jesús de sus casillas, pero vendía caro su enojo. Lo hizo en el templo, con los cambistas, y ahora lo hace aquí con los discípulos. Y quiero compartir con ustedes algo que, según yo, encierra precisamente cómo vender nuestro enojo. Marcos capítulo 3, del verso 1 en adelante. El verso 1 de Marcos dice: en otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Que aquí se desconfiguró. Eso es. Y dice el verso 2: algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús, fíjate lo que dice, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Este párrafo, este evento en la vida de Jesús es crucial. Es muy revelador. Primero,
porque él claramente, entre los líderes ortodoxos de la época, la opinión que tienen ellos respecto de la opinión que tiene Jesús son totalmente opuestas. Todo el mundo sabe que son contrarios y que son opiniones irreconciliables. Diríamos en términos míos, Jesús y esos tipos hay algo personal. Claro. Y entonces ocurre lo siguiente. Uno se da cuenta al leer entre líneas aquí que ese hombre tiene que haber hablado con Jesús, el hombre de la mano seca, dice la antigua versión, en este caso la mano paralizada, que quería que lo sanara. Si Jesús hubiese sido cauto o hubiese sido más prudente, vamos a decir, hace eso pero no en público. ¿Para qué hacerlo en sábado? ¿Para qué encima a la sinagoga? Es porque Jesús, lo primero que veo en esto es que él no le preocupa tanto su seguridad personal, no anda buscando quedar bien, sino que le interesa denunciar, declarar que aquí hay algo que está mal, hay algo que debe ser corregido. Y ese hombre que pertenece a esa sinagoga no está haciendo bien o no está ni siquiera siendo visto. Y él entonces va a la sinagoga sabiendo lo que se va a enfrentar. Él no rehúsa aquello. Y imagínense ustedes la situación. Él llega a la sinagoga y él ve que en la primera fila está parte del Sanedrín, los carros. Y es fácil darse cuenta que son ellos porque son los que ocupan la primera fila. Él siempre lo dice. Entonces, allí están con su vestimenta. ¿A qué van? ¿A qué fueron? A lo mejor no habían ido antes, pero fueron allí porque seguramente corrió la voz que Jesús iría a la sinagoga. Y ellos son de los encargados de buscar a cualquiera que ande con cosas raras y extrañas desviando al pueblo judío de algo para detenerlo y pararlo en seco. Ese es su plan. Ellos piensan en eso. Y van allí. Es por eso que el verso dice, se quedaron mirando atentamente, dice, atentamente, ¿qué es lo que va a hacer Jesús y se va a atrever a tomar ese hombre y sanarlo en sábado? Así que yo me puedo imaginar esa situación en algún rato como tensa. Esa situación que uno, que a lo mejor la persona que está allí con la lectura, organizando y todo eso, mira lo del Sanedrín, mira a Jesús por allá, por aquí está el hombre que está enfermo y cómo sacarse de situación. No es una situación grata, ahí está. Y Jesús toma la palabra. ¿Y sabe qué hace él? ¿Sabe qué hace Jesús? En el verso 3 dice, entonces Jesús le dijo al hombre, de la mano paralizada, de la mano seca. ¿Qué le dice? Ponte en pie frente a todos. Es eso lo que quiso hacer Jesús durante todo su ministerio. Poner en pie para que tú y yo los veamos. Son gente invisibilizada, que no las vemos. Invisibles. Invisibles para la necesidad, invisibles para los poderosos. Invisible para los estafadores, invisible para todos los que se coluden. Son invisibles. Y Jesús decía, ¿cómo no les puede doler esto? ¿Cómo no les puede afectar esto? Y entonces lo pone y dice, párate aquí, ponte en pie delante de todos, para que todos te miren, para que todos te vean. No eres simplemente un mueble, no eres una silla, eres una persona. Y entonces, frente a todos ellos, este hombre que le había pedido que lo sanara, es interesante la palabra en el griego para su mano seca, su mano paralizada. Su mano paralizada, estimado mío, lo que explica el griego allí es que no es una enfermedad, o sea, no es una situación de nacimiento o algo hereditario, no es eso. No es que toda la vida haya estado así. De hecho, hay un evangelio que se llama el Evangelio de los Hebreos, que está extraviado, quedaron algunas páginas, algunos pedazos, algunos trozos de ese evangelio,
Y en esos trozos del Evangelio que salvaron, que se llama el Evangelio de los Hebreos, está parte de esta historia, de esto mismo. Y dice que este hombre era albañil. Entonces, ¿cuál es? Si ustedes se pueden imaginar lo importante para él que son sus manos. Y dice el Evangelio de los Hebreos que él quería recuperar su mano porque le daba vergüenza pedir limosna. Y no quiere pedir limosna. Él quiere trabajar. Pero hay muchos que piensan que todos son unos flojos, que no quieren trabajar. Pero Jesús lo pone, piensen, para que lo vean. Él es un albañil, quiere trabajar, no quiere estar mendigando ni pidiendo limosna. Necesita su mano. Hay que integrarlo, hay que devolverle la dignidad a él. Y les pregunta entonces, ¿es bueno o malo sanar en sábado? ¿Es bueno salvar la vida o perder la vida? La respuesta era obvia. Pero ¿qué hacen aquellos que están en las esferas, en las cúpulas? ¿Qué hacen? Lo que dice Jesús aquí, guardaron silencio, se callaron, no hay respuesta. Y eso indignó a Jesús, lo enojó. Se enojó, él dice, se enojó por la dureza, se entristece por la dureza del corazón de estos hombres. Y aun cuando él podía arriesgar lo que pudiese arriesgar, le dice al hombre, estira tu mano y lo sana delante de todos. Ellos podrían haber dicho, Jesús tiene la razón, mira, le ha devuelto la vitalidad a esta mano, le ha devuelto la dignidad a esta persona, ahora él podrá encontrar trabajo, ahora podrá trabajar, mantener a su familia, ahora él, mire, la persona, el hombre que necesita mantener a su familia, y sobre todo en ese entonces, habría recuperado parte de su valía como persona, se sentiría integrado con todo aquello sin duda, pero ellos no son capaces de verlo. ¿Saben qué hicieron? Apenas salieron de la sinagoga, dijeron, vamos a ir a hablar con los herodianos. Son enemigos entre ellos, son dos partidos distintos, los herodianos con los fariseos, no se llevan. Pero Jesús es un enemigo en común. Y se unen y dicen, vamos a ir a hablar con los herodianos para matar a Jesús. Amigos míos, nosotros nos hemos disciplinado de tal forma, de tal manera, que todas aquellas cosas que nos complican, que nos traen el descontento, nos decepcionan, nos hemos disciplinado de tal forma que logramos controlar nuestra reacción al respecto. Y no respondemos con la ira, lo cual está bien, porque ya el apóstol Pablo nos enseñaría que es legítimo airarse, enojarse, pero dice, cuidado, ojo, puedes airarte, pero no peques, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces nosotros nos hemos adoctrinado al respecto, pero tal vez hemos caído en el hecho de que también nos da pavor, pánico, terror manifestar nuestro enojo, nuestra rabia, cuando eso es lo que correspondería al respecto. Enojarnos como él se enojó. No voy a vender mi enojo por tonterías. No voy a vender mi enojo por caprichos de personas, por estupideces humanas. Pero cuando estas personas, coludidos a través de grandes consorcios, son capaces de dañar a nuestro pueblo, a nuestro país, a los pequeños, a los jóvenes, hoy día jóvenes que no tienen ni siquiera educación y los han convencido de que no está bien ir al colegio. Yo te felicito por aquellos que cumplen día a día con su trabajo, con su esfuerzo y que finalmente algunas veces podrás ser pisoteado, pero sabrás defender tus derechos al respecto. Pero por quienes realmente me saco el sombrero son por aquellos, estas ONG, estas organizaciones que no tan solo van, saben que nada arregla ir a una marcha con un cartelito y estando allí
porque nosotros en Chile hemos sido testigos al respecto. Pero hay gente que está día a día trabajando. Aquí en este mismo lugar tuvimos a una persona que va y rescata a niños. Es alguien que está haciendo algo, manifiesta su rabia en poder construir. Mira, destruir es fácil, construir es lo difícil. Y entonces, aquí la tuvimos y nos contó algo que era realmente pavoroso, porque cuando están aquí en lo espejo y tomaron a estos pequeños, a estas pequeñas, y le preguntaron qué les gustaría hacer de grande, la respuesta eran sorprendentes. ¿Qué querían ser ellos? Uno quería ser lance internacional, uno quería ser sicario, el otro quería ser narco. Y no lo están diciendo por jugar, es lo que ellos ven en su entorno. Quieren ser eso porque así van a tener las zapatillas que ellos quieren. Y después de un trabajo de años con ellos, les volvieron a preguntar y ahora ya querían ser un enfermero, el otro quería ser un técnico en algo. Esas personas son los que manifiestan su enojo en la construcción, en el poder levantar, en lo que se llama hacer dignidad de las personas, en que ve al otro, lo ve. Ahora, ese es trabajo de las ONG, es trabajo de estas organizaciones de ayuda, es nuestro trabajo, el trabajo de la iglesia. Jesús hizo eso con la iglesia, Jesús hizo eso con nosotros. Eso es lo que Él pretende para con nosotros. Y lo que le duele es que haya gente que guarde silencio frente a esto. Padre, en nombre de Jesús, eterno Señor, quisiéramos nosotros, Señor, ser para ti la alegría y el gozo, y no causarte, Señor, los enojos ni las tristezas. Hay cosas que contagian y contagian más. Porque difícilmente alguien que es pisoteado 10 veces, después va a buscar la oportunidad en que él va a pisotear a otro. Se contagia mal, Señor. Es por ello que pienso que estas personas son peligrosas, porque contagian al resto. Aquel que actuó honradamente y sinceramente, si no tiene la fe puesta en ti, terminará diciendo: si otros lo hacen, ¿por qué yo no? ¿Por qué pasar por alguien tonto cuando puedo pasar por alguien pillo, alguien pillo? Señor, ayúdenos para saber que podemos manifestar nuestro enojo de manera constructiva. Oponernos al abuso del menor, de la mujer, del enfermo. Aquellos que eran desechados, tú fuiste y los sanaste. Los leprosos los sanaste. Hoy en nuestra sociedad tenemos leprosos también. Gente que está, oh Dios, apartada de nuestra sociedad. Nadie los quiere tener, nadie los quiere ver. Son indeseables, indeseables, Señor. No los queremos ver. Que podamos nosotros, Señor, tener tus ojos, tu mirada, para ver como tú ves, y poder nosotros ir y ayudar a que recuperen su dignidad de personas, de seres humanos, a proteger al que, oh Dios, es débil, al niño, Señor. No puede ser que instituciones nuestras como el Senado, Señor, oh Dios, no cuiden, sino aún así permiten, oh Dios, que los pequeños sigan siendo, oh Dios, violentados. Oh Padre, no podemos ser ciegos a eso. No lo podemos. No podemos ocultar a ese hombre detrás de una sotana y llevarlo a otro lugar donde va a seguir dañando a pequeños. Eso no se puede hacer. Nosotros podemos construir contigo, Señor, y hacer iglesia para ellos. Ayúdanos a ser
tus representantes, nos llamaste a eso. Ayúdanos para que la tarea no será fácil y sencilla, pero tú has prometido estar con nosotros en eso. Estar con nosotros cada día aquí. En nombre de Jesús, te pedimos tu ayuda. Amén.